En Fórmula 1 solo hemos tenido casi 70 años de historia un constructor español. Campos Meta, Hispania Racing Team, HRT, entre una serie de variaciones que querían decir que eran, por si no lo he dicho ya 8 veces, españoles. Este equipo duró poco, entre 2010 y 2012, y era un proyecto que quería impulsar el automovilismo de mi patria a un nuevo nivel, pero que se quedó en eso, en el querer. En 3 años solo tuvieron un piloto principal y un reserva español, y el equipo se resumía en crisis monetaria. Digo que creo que más de la mitad del presupuesto fue en rediseños al equipo. Pero, ¿y si te digo que la historia podría haber sido diferente? Otro nombre, otra sede, otros pilotos, pero con 2 coincidencias, un equipo nacido en España y una entrada en los inicios de la década de 2010. Hoy hablamos del proyecto vasco fallido en Fórmula 1, hoy hablamos de Epsilon Euskadi. ¿Empezamos? País Vasco, tierra del frontón y de la playa de la Concha, y no he viajado al País Vasco. Esta tierra tiene muchas características y una de ellas es que son muy nacionalistas. Esto se ve mucho en el deporte. El Athletic Club de Bilbao, por ejemplo, lleva toda la vida aceptando solo jugadores vascos o criados en esta zona, y en general es una idea que se quiso extender a otros deportes. Y es con esto en mente con lo que en 2002 nació como estructura deportiva Epsilon Euskadi. Instalados en Azkoitia, compitieron en varias categorías inferiores del automovilismo en su primer año, destacando las World Series, una serie de competiciones creadas por Renault para crear la nueva generación de pilotos y donde los pilotos acababan en un montón de sitios menos en Renault. Fue entonces donde la Fórmula Renault 3.5, el mayor título de las World Series, consiguieron el campeonato de pilotos y constructores en 2005, gracias en parte a tener en la dupla un polaco poco conocido, un tal Robert Kubica. Pero no nos adelantemos, ya que otro de los pilares de esta estructura era el apoyo al talento nacional, teniendo en sus filas a Ander Vilalino, que era vasco, Félix Porteiro, que junto a Kubica ganó el campeonato 2005, Adrián Vallés, Dani Clos, Miguel Ángel de Castro, Ángel Burgueño, Albert Costa, Pablo Montilla, Miguel Juliá, Juan Antonio del Pino, Miguel Otegui, Genis Olive, Javier Tarracón, Alex Riveras, Antonio Arist, Roberto Meri, Jaime Miguel Suárez y Carlos Sainz. Y esto solo en 7 años. Lo de nacionalistas les viene como anillo al dedo. Todo hay que decir que también tuvieron a buenos pilotos extranjeros, como los mencionados Robert Kubica, Brendan Baguette, Stefan Johansson, Brendan Hartley y Alexander Albon, entre otros. Como dije, arrancaron en la Fórmula Renault 3.5 2003, competición llamada en su momento como World Series V6 para dar más quebradero de cabeza con los nombres. En su primera temporada consiguieron un 3er puesto en constructores gracias a un 5º en pilotos. Repitieron resultado el siguiente año en constructores y para 2005 fueron campeones de los 2 campeonatos, además de que se expandieron a la Fórmula Renault 2.0, que a día de hoy tiene su traducción en las competiciones de fórmulas regionales y a la Copa Megane, quedando sextos en constructores, en el campeonato más importante, la 2.0, la 2.0 Eurocup. Además entraría en este año al equipo una de las personas más importantes para este proyecto, Joan Villadelprat. Joan Villadelprat es un técnico español que había trabajado en ese momento a lo largo de 30 años en la Fórmula 1 como parte de los equipos técnicos de las escuderías de Fórmula 1 McLaren y Tyrrell. Fue jefe de mecánico en Ferrari entre 1987 y 1989, formó parte del personal de dirección de Benetton entre el 93 y el 99 y fue director general de Prost Grand Prix entre 2000 y 2001. Durante esas temporadas en la Fórmula 1 acumulaba un total de 5 campeonatos del mundo de pilotos y 3 de constructores, por lo que desde la dirección daban palmadas con las orejas al ver semejante fichaje. Se dieron también multitud de fichajes de mecánicos para aumentar el nivel del equipo, además de empezar a impartir multitud de seminarios y cursos especializados, siendo su gran estandarte el máster de especialización técnica en competición automovilística o ser mecánico de cochecitos que dan vueltas a circuitos en castellano. Aunque ciertamente no se terminó de notar en 2006, donde quedaron décimos en constructores en la 3.5 y quintos en la 2.0. En 2007, mientras en la 3.5 quedaban cuarto en constructores, en la Eurocopa 2.0 tenían 2 equipos, uno que acabaría quinto en constructores y otro en colaboración con Red Bull, que haría que la escuadra vasca ganase su segundo título de la mano de Brendan Hartley, que ganó el campeonato de pilotos, y Jaime Gersuari y Mika Maki, que aseguraron el título de constructores, siendo quinto y octavo puesto en pilotos respectivamente. En 2008 en la Renault 3.5 quedaron décimos con solo 32 puntos, mientras que la Eurocopa 2.0 repitieron con 2 equipos. Uno de ellos fue el último del campeonato con solo 2 puntos y el otro acabó tercero, ya que mientras Meri hizo más de 100 puntos, quedando cuarto en piloto y compitiendo con pilotos como Ricciardo, Valtteri Bottas en su año de debut en la categoría, Carlos Muñoz enseñaba el dominio latinoamericano, quedó penúltimo. Ni un solo punto. Pero lo que pasa con esos resultados es que este equipo no estaba centrado en las categorías de las World Series, sino que se centraban en
Aunque todo acabó en 2008, debemos volver a 2005 para poder hablar de este tema. Como había mencionado antes, en 2005 iniciaron una gran ronda de contrataciones para llevar a cabo el ambicioso proyecto de poner un prototipo español en la competición de carreras de resistencia más importante en ese momento, las Le Mans Series. Y sobre todo, en la carrera endurance de mayor prestigio del mundo, la más famosa y que forma parte de la triple corona, las 24 horas de Le Mans. John Travis, que diseñó para grandes marcas de Fórmula 1 e IndyCar, fue el que hizo los primeros diseños, mientras que el que remató el diseño del coche fue el argentino Sergio Rindal, ex Fórmula 1 que fue jefe de diseño en Sauber, que se incorporó al equipo en 2007. Montaron un motor JW10 de 5,5 litros, unos neumáticos Michelin y pusieron el Epsilon EE1 en pista en Paul Ricard para hacer pruebas. Ahí se comprobó que lo que le faltaba en fiabilidad le sobraba en ritmo. Realmente, si no se rompía el coche, podría llegar a puntuar, que teniendo en cuenta que era el primer coche construido enteramente por ellos, era un grandísimo logro. Llegaron entonces a los 1000 kilómetros de Cataluña, la primera cita en las Le Mans Series. En general, el equipo no solo buscaba competir en las 24 horas de Le Mans, sino que su objetivo pasaba por ser competitivos en todas las rondas del calendario. Aunque ciertamente las rondas españolas no fueron demasiado bien, ya que con la mano de Ángel Burgueño y Miguel Ángel de Castro quedaron antepenúltimos con casi 70 vueltas menos que el líder de la carrera, lo que supuso ser el segundo peor equipo de esta cita. Las cosas no mejoraron en Italia, con un DNF a 100 vueltas de acabar la carrera. Ciertamente, aunque estos resultados no parecen destacables, ya era un logro el simple hecho de poder estar ahí, y la leyenda se afianzó algo más en la siguiente carrera, en los 1000 kilómetros de Spa-Francorchamps. En el trazado belga, el equipo español quedó 11º en la tabla general de la carrera, séptimo si hablamos de su categoría, los LMP1, llevando esa victoria 2 puntos que sabían a gloria, más todavía teniendo en cuenta que la siguiente carrera era esa carrera. 14º y 15º, así clasificaron los dos Epsilon E1 para las sufridas 24 horas en el trazado de la SART. He dicho dos coches ya que los vascos se inscribieron de forma doble para esta carrera, donde mientras uno tendrían 100% de pilotos españoles con Ángel Burgueño, Miguel Ángel de Castro y Adrián Vallés, en el otro estaría formado por expilotos de Fórmula 1, siendo estos Shinji Nakano, Stefan Johansson y Jean-Marc Gounon. Llegó el momento y un 14 de julio de 2008 iniciaría el intento de la gesta. El equipo tenía dudas, pero en pista todo se disipó. For you guys, the Epsilon Euskadi, the car that got the very late entry, is leading its team car there, but a very late call did the 21 car, and they stood up to the mark, and Mark Gounon sat in the seats. So did Stefan Johansson and Shinji Nakano. It's a fantastic team, considering their reserves. Yeah, absolutely, and Jean-Marc, very experienced driver, so he's going to be pushing that car hard. I know they had a lot of issues with it when they first brought it out. Obviously the car is brand new, and they'd had an aero package put on it for Le Mans that they'd never used before. It's a quick car, but it's a big question because it is brand new and this is 24 hours. El equipo adelantó a todos los coches de menor categoría y se colocaron 13º y 14º. Los coches del equipo empezarían a caer, especialmente el número 21, el de los ex Fórmula 1, ya que tras 2 horas estarían en la parte baja de la tabla. Aunque el coche manejado por los españoles se mantenía sobre el 13º y 15º puesto, el segundo coche sufrió hasta no poder más. En la hora 4 eran los últimos de la carrera y sobre la 8ª hora se retiraron. El sueño seguía, había otro coche en pista y la noche caía. Tras paradas perdieron casi 10 posiciones y siguieron cayendo a lo largo de la noche, hasta que sobre las 12 horas el sueño español se acabó. El Epsilon E1 se retiraba finalmente, dejándonos para la historia la primera y única participación de un constructor español en las 24 horas de Le Mans. Pero, ¿y ahora qué? ¿Qué más grande que participar en Le Mans? Espera un momento. Resulta que 2009 fue un año determinante para el equipo. Para empezar, serían los reyes de la Fórmula Renault 2.0, ganando la 2.0 Eurocup y la 2.0 francesa de la mano de Albert Costa. Además, finalizaría la construcción en el Parque Tecnológico de Miñano de una fábrica de última generación. Y creedme, de última generación. Túnel de viento con tecnología de punta y todo listo para entrar en Fórmula 1. La primera oportunidad se presentó en 2010, donde 4 equipos entrarían al Gran Circo. Y lo que quería Epsilon era entrar cueste lo que cueste. Intentaron comprar Sauber, intentaron entrar en el hueco de Toyota, intentaron entrar en el hueco de Renault, que ni siquiera se fue de Fórmula 1 al final.
intentaron evidentemente entrar como equipo completamente nuevo por las 4 plazas que daba la FIA. También cuando esas plazas se adjudicaron, intentaron fusionarse con USGP para salvarse de la bancarrota, que si queréis conocer la historia de estos señores, reventar el botón de like. Y podríamos decir que con Campos, el equipo español, también pudo haber tenido conversaciones si no fuera por la maravillosa relación que tenía Joan y Adrián Campos. Ni me ha pasado por la cabeza, es una persona a quien no respeto en absoluto porque ya me la ha jugado cuando le he ayudado, dijo para La Sexta. Así que todo parecía perdido para Epsilon Euskadi. En general, el proceso de 2010 fue frustrante para el proyecto vasco. Hay que tener en cuenta que a día de hoy hay muchas dudas de la objetividad de ese proceso. Y algo en lo que creo que la gran mayoría de personas estamos de acuerdo después de ver todo lo visto hasta ahora es que por parte técnica podría haber sido hasta el mejor equipo en haber entrado en esa temporada 2010. Sin embargo, una segunda oportunidad se abrió para 2011, cuando USGP no pudo competir finalmente para el año anterior, dejando un hueco libre. El caso es que Epsilon se puso con las manos a la obra para conseguir ese sitio. Aquí es cuando empezó a haber desarrollo real, con el argentino Sergio Reynard volviendo a involucrarse al proyecto vasco para llevarlos a la Fórmula 1. El problema finalmente es que la FIA denegó el proyecto. Como dije, podrían tener un gran portento técnico, pero hay algo que es más importante que cómo de bien lo hagas en lo deportivo. Si no tienes dinero, no tienes nada. El equipo no tenía patrocinadores, ya se vio en Le Mans donde el coche constaba completamente de fibra de carbono. Pero un momento, estamos hablando de un equipo que pudo costearse un prototipo prácticamente sin patrocinadores, un equipo puntero en las fórmulas inferiores y un equipo que tiene unas instalaciones de última generación. ¿Cómo leches consiguieron pagar todo lo que había ocurrido hasta ahora? Hay un pequeño detalle en todo este proyecto que igual no mencioné. ¿Se acuerdan cuando dije que este equipo era muy nacionalista? Bueno, digamos que la junta directiva era el gobierno vasco. Este equipo fue prácticamente financiado en su completo por el gobierno vasco español. De hecho, hasta podríamos decir que se financió como parte de los típicos pactos que se hacen en el Congreso para que X o Y partido pueda gobernar. En este caso, formó parte del acuerdo que hizo que Zapatero sea presidente del gobierno al pactar con el PNV, dándose la friolera de 37 millones de euros para todo lo que hemos hablado hasta ahora. La fábrica en Vitoria, la contratación de mecánicos, seguir con las mentorías y másters que daba la empresa, el desarrollo final del prototipo para Le Mans y por supuesto la puesta a punto del Fórmula 1. No solo eso, sino que Epsilon tenía la subdivisión, una que se encargaba junto a la Universidad de Massachusetts de desarrollar el Erico. Este coche con nombre de protagonista shonen manga fue un intento de la Junta del País Vasco para crear un coche eléctrico vasco que se usase específicamente en las ciudades, que se comió un tercio de las ayudas y que se quedó en nada, porque tener a gente cobrando 30.000 pavos al mes de dinero público solo quizá es algo insostenible. ¿Qué fue entonces de este proyecto? Dinero mal gastado de tus impuestos. ¿Y qué pasa cuando gastas mal? Que acabas mal. La gran inversión para desarrollar monoplazas competitivos, participar en su día en Le Mans y diseñarme un monoplaza para Fórmula 1 de cara a 2011 supusieron una losa demasiado pesada para un equipo que había vivido solo de capital público. El resultado había sido una deuda muy importante que dejó al equipo al borde del concurso de acreedores. Menos mal que llegó un grupo de socios inversores con nombres y apellidos: Phil Payne, Imanol Zubicaray y Claudio Corradini, porque creedme que la Junta no iba a poner un duro más en este proyecto. Las siglas de estos salvadores unidas a la E de Euskadi dieron como resultado a Epic Racing de Euskadi, Phil, Imanol y Claudio. Siguieron en 2011 la Fórmula Renault 3.5, quedando cuartos gracias a un buen año de Albert Costa, pero estos salvadores solo dieron oxígeno a un enfermo terminal. A finales de año el equipo entró en concurso de acreedores y tuvo que entrar esta vez sí la Junta a cerrar completamente la empresa. Pero es que esto no se queda aquí. Aquí algo olía muy mal, así que la Fiscalía de Araba abrió el caso Epsilon Euskadi, donde fueron imputados Joan Villa del Prat y Max Payne, que llevaba la contabilidad de la empresa, por un supuesto delito de alzamiento de bienes. En 2013 los dos fueron declarados culpables de que, en resumen, la quiebra era culpa de Joan y Mark. Pero es que esto no se queda aquí, porque Joan pidió repetir el juicio y en 2016 todos los trabajadores de Epic Racing fueron absueltos. Y se preguntarán ahora, ¿entonces quién tuvo la culpa de todo esto?
Lo único que se ha visto es el propio Fórmula 1, porque sí, el coche estaba prácticamente terminado, con una copia 1-2 hecha y funcionando. Pero es que se quedó en eso, en una maqueta. Villa del Prat fue comentarista deportivo desde 2014 y nadie reclamó del todo la culpa de este desastre del automovilismo español. Una pena sin duda por todo el potencial que tenía. Ahora es tu momento de opinar en los comentarios. ¿Qué opinas de este triste caso del automovilismo español? Te leemos. Si te ha gustado esta historia, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te notifique de nuestros vídeos y dale like. Sin más me despido, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.